Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. ¿Cómo está, ministro? Sarita Carranza, le iba a preguntar, ya la conoce, si es de las periodistas económicas que más conoce. No me pierdo las notas de ella. Bueno. Y tengo una observación de la última. Bueno, si quiere, dígame en público, disculpe. No me acuerdo ahorita. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Estoy con Julieta Suazo, comisionada propietaria de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Siéntese, por favor, disculpe. Bueno, ¿cuál es el reclamo que le tiene a Sarita Carranza? Aquí discutimos y debatimos los temas en público. Ya lo vamos a desarrollar. Ya se le olvidó. En privado. Es que no tenía la razón. Voy a esperar que saque otra vez la nota. ¿Y el presidente del Banco Central, don Roberto Lagos? Bueno, entonces vamos a aprovechar estos minutos porque miren cómo es la dinámica del periodismo. Uno viene preparado para un determinado tema y en cuestión de minutos la dinámica cambia. Y no es que se vuelve prioritario lo otro, porque ambos temas que tenemos para hoy son prioritarios, pero hay una palabra en el periodismo que es inmediatez. Allá miro mucho, Matute, mucho, ¿me vas a ayudar, por favor? Solo a dar un resumen de las personas que han sido capturadas, pero me verifican si ya tengo al director nacional de la policía, Rigoberto Oseguera Mas, para que nos dé un poquito más de detalles sobre la captura de Adán Funes. El caso escaló políticamente porque Juan López había denunciado de manera pública posibles vínculos entre poder político local, minería y estructuras criminales en Colón. En especial crecieron señalamientos alrededor del entonces alcalde de Tocó, Adán Funes, después de circular videos y testimonios que lo relacionaban con personas investigadas. Ahora, con la captura del exalcalde de Trujillo, el caso podría entrar en una nueva etapa. Ampliación de la estructura criminal, posibles autores intelectuales y redes políticas regionales. Este crimen, como se los he dicho siempre, no se debe analizar únicamente como homicidio común. Para organismos internacionales y sectores de derechos humanos, el asesinato de Juan López simboliza la vulnerabilidad de defensores ambientales en Honduras, los conflictos entre minería y comunidades y la debilidad del Estado para proteger líderes sociales. ¿Y qué más? Que este caso ha sido comparado internacionalmente con el asesinato de Berta Cáceres por el impacto político y ambiental que representa. Así está la situación. Me informan en el momento que tenga al director nacional de la policía, Rigoberto Oseguera Mas, el caso del asesinato del ambientalista Juan López se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles y de mayor impacto en Honduras. Al mezclar denuncias sobre defensa del territorio, actividad minera, poder político local y posibles redes criminales en el departamento de Colón. Juan López, quien además era regidor municipal en Tocoa y líder del comité en defensa de los bienes comunes, fue asesinado el 14 de septiembre de 2004 cuando salía de una actividad religiosa en esa ciudad. El ambientalista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había denunciado amenazas relacionadas con su oposición a proyectos mineros en la zona.
Tras este crimen, las autoridades capturaron a varios presuntos implicados y el caso fue escalando hasta alcanzar a figuras políticas y exfuncionarios en medio de investigaciones sobre posibles autores intelectuales y estructuras de poder en la región. Ahora la captura del exalcalde de Trujillo señalado en el caso reaviva el debate sobre la presunta existencia de redes políticas y criminales vinculadas al asesinato del defensor ambiental. El crimen de Juan López ha generado repercusión internacional y ha sido presentado por organismos de derechos humanos como otro ejemplo de los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras. Ramón Matute, ¿cuántas personas fueron capturadas en el operativo esta mañana? Hola Renato, buenos días. Ha sido capturado, como usted lo ha dado a conocer, el exalcalde municipal de Tocoa en el departamento de Colón, el señor Adán Funes, como también ha sido capturado el señor Héctor Méndez. No tenemos todavía elementos de quién se trata el señor Héctor Méndez, pero también, Renato, en estos momentos me ha confirmado el director de la DPI, el comisionado Canales. Están enmontañados buscando una tercera persona que, de acuerdo también a lo que nos ha dicho el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, esta mañana, tienen, aparte de este delito que se le acusa de la muerte del ambientalista, también esta tercera persona que están buscando en las montañas de Tocoa, en el departamento de Colón, aparentemente tiene más acusaciones directas del Ministerio Público en participación de acciones ilícitas, asociaciones ilícitas y también delictivas. Esto ha pasado hace unos minutos en el departamento de Colón. Tenemos una imagen, tal vez podemos proyectar el video, por favor, de la imagen cuando se realizaba este allanamiento allá en Tocoa, departamento de Colón. Como usted lo ha dicho, el 14 de septiembre de 2024 fue asesinado el señor Juan López, defensor del medio ambiente en esta zona del país. Repito, son 3 personas las que en estos momentos están siendo perseguidas para su captura, Renato. Ya lo tengo, gracias Ramón, no te vayas. Sí. El director nacional de la policía, el comisionado general Rigoberto Ceguera Mas. Algunos detalles adicionales de esta captura del exalcalde de Trujillo, Adán Funes y otras personas. ¿Y quiénes son estas otras personas, director nacional de la policía? Buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Un verdadero placer compartir con ustedes esta mañana esta mega operación de la Policía Nacional y dirigida técnica y jurídicamente por el Ministerio Público. En este momento estamos desarrollando 6 operaciones en el departamento de Colón y confirmarles a esta hora la captura del señor Adán Funes Martínez en esa misma ciudad de Tocoa. También la captura del señor Héctor Eduardo Méndez Pérez. Sin menoscabo de que continúan sendas operaciones aún, hay 4 allanamientos más en curso que esperamos muy pronto rendir los resultados de los mismos. Están escuchando al director nacional de la Policía hondureña, Rigoberto Ceguera Mas. Hay 4 allanamientos más, dice Renato. Sí. 4 allanamientos más. Sí. Es decir, estamos hablando que estarían entonces vinculadas 6 personas o más en este asesinato, de acuerdo a lo que está persiguiendo la policía y el Ministerio Público. Prácticamente ustedes han reactivado este caso inmediatamente que tomaron posesión de sus cargos, general Ceguera Mas. Es correcto, licenciado Renato, se le ha dado la trazabilidad debida a la investigación. Recordemos que 3 personas a título de autoría material habían sido capturadas ya en operaciones previas en tiempo reciente, pero dándole la trazabilidad al caso, se ha continuado con el procesamiento de la evidencia en ese caso tan importante que sacudió nuestro país con la muerte del ambientalista, una persona muy reconocida y muy querida en su departamento, y es así que la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la unidad de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, no ha parado de trabajar de manera incansable con una buena camada de fiscales del Ministerio Público también muy comprometidos con este caso, y el día de hoy estamos observando los resultados porque las autorías a título intelectual casi siempre son muy complicadas, casi nunca se conocen. Y este caso, en este proceso,
tanto investigadores como fiscales, el mismo Poder Judicial han demostrado mucho compromiso y hoy estamos observando los resultados. Y seguramente no va a parar aquí. Esto va a continuar procesando personas, los hallazgos también de los procesos de allanamiento seguramente arrojarán otras líneas de investigación y hoy mismo estamos esperando la captura de otra cantidad de personas. Hemos hablado de 3 personas detenidas, 3 personas más en este momento en la búsqueda de ellas y no descartamos la captura de otras personas también. ¿Vienen para Tegucigalpa o dónde pernoctarán en las próximas horas las personas capturadas? En este momento con realmente el movimiento es fuerte, potente, incluso aeronaves se están moviendo en la zona y el primer punto de estación va a ser la ciudad de La Ceiba. Ahí ahora mismo tenemos presencia de jueces y fiscales especializados y a través de los tribunales de jurisdicción nacional se va a proceder al procesamiento y es ahí donde vamos a tener una primera estación. Ahora, mire qué importante esto, Renato. Permítame un segundito. Porque, me están diciendo que ya están cerca de la 4ª persona en esa montaña que están persiguiendo. Bueno. Mire que me están diciendo acá, qué importante también este elemento. Desde el año pasado estaba esta solicitud de orden de captura. Estaba guardado el caso, me están diciendo, en el Ministerio Público. Y esta nueva fiscalía, este nuevo fiscal que tenemos, dio la orden de que se ejecutaran estas acciones. Mira, se van a destapar algunos casos. Claro, se van a destapar claro. algunos casos. Mira, hay un caso que yo tengo conocimiento, está por reventar, es el del sobrino del exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Sí. Ya se le ha localizado en un país de Europa. ¿Recuerdas ese caso? Sí, claro. ¿Se le imputó algún delito a este joven? Sí, se le imputó varios delitos y que inclusive de homicidio, creo. Homicidio, y también y de arreglos judiciales, sobre todo. Pues, de arreglos judiciales. Mira, esto va a destaparse por él, en cualquier momento porque alguien del gobierno, sí, según la información que yo tengo, le facilitó, pero del gobierno pasado, a que se fuera para Europa. ¿Cuándo surgió la denuncia sobre que podría estar implicado en un homicidio? Es que estos casos se van a destapar. Estos casos se van a destapar en cualquier momento. Inclusive casos electorales de lo que pasó el año pasado en materia electoral. Vendrán también persecuciones y órdenes de captura. Y lo importante, director nacional de la policía, es que tanto ustedes como operadores de justicia, el Ministerio Público, tengan evidencias irrefutables para que no se perciba que es persecución política. Que lo que no hizo la administración pasada, por asuntos de parentesco, afinidad, consanguinidad, cuestiones ideológicas, que la gente no perciba que lo que se está haciendo ahora o se hará más adelante tiene que ver con cosas políticas. Lo que queremos es evidencias irrefutables, que los imputados y capturados realmente hay indicios que han cometido ilícitos. General Rigoberto Ceguera Mas. Es correcto, licenciado Renato, y a toda su audiencia, al país que está en este momento pendiente de este caso trascendental. Nosotros vamos a actuar con mucha ética, con mucha transparencia. Debemos de respetar a las personas y respetarnos nosotros mismos. Debemos de respetar también nuestra trayectoria como profesionales de policía y respetar a todo un país. Somos personas que ratificamos ese compromiso de actuar éticamente. Estamos siguiendo los procesos. No nos vamos a salir del marco de la ley. Vamos a respetar esos marcos porque nadie puede salirse de ese marco, porque al final toda persona que rebase el marco de la ley va a tener problemas. Nosotros estamos siendo muy transparentes con una autoridad desde el ente político representado por ministro y viceministro, y nosotros que somos el nivel operativo vamos a actuar con mucha responsabilidad, y si un caso no corresponde, preferimos decir alto, este caso no tiene los fundamentos, no podemos adelantarlo, no podemos procesarlo y hay que seguir investigando. Así que nosotros estamos comprometidos con esos principios éticos, jurídicos y sobre todo de respeto a la ley. ¿A qué hora comenzó el operativo en la residencia de Adán Funes? Esta operación, licenciado Renato, tiene más de 24 horas de haber iniciado con proceso de vigilancia, traslado de
tropas especializadas, tenemos nuestros mejores funcionarios de operaciones especiales, nuestros mejores investigadores en ese componente, la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, que es una unidad muy especializada que trabaja en silencio, componente de fiscales también, gente del Ministerio Público que ahora mismo están desarrollando otras operaciones alternas y que muy seguramente dentro de poco van a ser visibles ahí en la zona de perímetro de operaciones. Así que tenemos más de 24 horas de estar en la operación. ¿Y el diablo se fue para el infierno o es posible encontrarlo en la tierra todavía? Es posible, Renato. Estamos en la capacidad de decirle que hoy por la madrugada en una operación en el departamento de Santa Bárbara se ha capturado al tercero en mando de esta grupo criminal, así que solo quedan 2 personas por capturar ahí. El tercero en mando fue capturado en una operación que duró prácticamente 12 horas y culminó aproximadamente a las 2 de la mañana con la ubicación del individuo, y ese individuo ya está siendo trasladado a la ciudad de Tegucigalpa y muy pronto vamos a estar dando los pormenores de su captura. General Rigoberto Segura Más, le agradezco la gentileza de atender a Frente y TN5 Matutino a esta hora de la mañana para informarnos de la captura del exalcalde de Trujillo, Adán Funes. Mira, y uno no puede en este momento evaluar el alcance que todo esto pueda tener. Porque Adán, recuerda que apareció en aquel video de la mitad para mí, la mitad para vos y todo eso. Sí, ahí apareció el exalcalde. Apareció en ese video donde aparecía el hermano del expresidente. Yo le pedí a la producción porque aquí compareció Adán Funes a Frente. Si tenemos algún corto de lo que decía Adán Funes, ¿en qué mes? ¿En qué año? Si lo tenemos, producción. El alcalde de Tocoa, la ciudad más importante del departamento de Colón, afecta a mi familia, afecta toda mi estructura, todo lo que significa Adán Funes en el municipio de Tocoa y en el departamento de Colón. Y cuando el sacerdote Carlos Orellana, que no se ha enterrado ni siquiera al compañero Juan, en la misa del domingo 15, él expresa que la iglesia me hace responsable de la muerte del compañero Juan. Carlos Orellana, recuerdo. Y yo le voy a decir una cosa, don Renato. Yo no soy un hombre de confrontación. Tal vez usted no me conoce a fondo tanto, pero nunca he andado en confrontaciones, me atacan, he sido objeto de acusaciones, y a veces que mejor me reservo de contestar, pero a veces que las cosas tienen un límite. Y ahorita ya casi como que me estoy cansando, pues, de solo recibir ataques. El sacerdote sabe que falso testimonio en la ley de Dios es un pecado el que se comete, porque yo respeto mucho la Iglesia Católica. En un tiempo compartí, ahora yo asisto a una iglesia evangélica. Pues es parte de lo que decía en febrero de 2025 el alcalde o exalcalde de Trujillo, Adán Funes, en una comparecencia, el exalcalde de Tocoa, Adán Funes, en una comparecencia en Frente. Sí. Pues hoy, según la manera como ha reaccionado la institucionalidad, el que tenía la razón fue el sacerdote que hizo la denuncia y no Adán. En plena homilía, ¿verdad? Ahora Adán tiene el derecho a reclamar su presunción de inocencia. Claro. Así funcionan los estados de derecho. Porque se haya capturado a Adán Funes, él tiene todas las prerrogativas que la Constitución y demás leyes nos dicen. Presunción de inocencia y debido proceso. Es lo que queremos. Aquí no queremos que la institucionalidad se perciba, anda en casa de brujas, sino que simplemente una solicitud de captura que ordene la policía es con evidencias irrefutables e irrebatibles de que el hombre está vinculado
a la muerte de Juan López. Es lo que queremos nosotros para que comience a funcionar el Estado de Derecho, Ramón. Correcto. Y lo que usted preguntó, importantísimo, para evitar esos ingredientes políticos, porque todo se cree y se politiza en el país. Mire, aquí hay una acción bien coordinada, Renato. Y la acción bien coordinada comienza precisamente desde el hecho que el Ministerio Público acusa y desde el momento que el juez del Poder Judicial determina y ordena un allanamiento y una orden de captura. Entonces, es una acción bien coordinada y la ejecución que hace también la Policía Nacional. Le cuento, aparte de este expediente, me están informando 3 expedientes más. 3 expedientes más que aparentemente estaban guardados en el Ministerio Público. Ah, no, pero yo quedo conforme si me lo revelas. 3 expedientes más. Vamos a ver cómo se ejecutan, me dejas en ascuas, cómo se ejecutan estas acciones posteriormente. No, don Renato Álvarez. ¿De qué Álvarez. expedientes hablas? Y tienes toda la razón, se pueden fugar las personas si es que van a emitir orden de captura, ¿verdad? Correcto. Bueno, gracias, general Rigoberto Ceguera Más. Muchas gracias por atendernos. Ya se fue. Bueno, don Renato. Gracias Ramón. Gracias, Ramón. Y ahora sí, esto se convirtió en tema de interés de inmediatez porque ocurrió hace algunos minutos. Ahora venimos con el tema concertado. Pase, don Roberto Lagos. Aquí le van a poner el micrófono, hombre, que se siente y ahí le ponen el micrófono. Sí, porque le vamos a dar la chance aquí, no la chance. Ella no ocupa la chance ni la oportunidad, es la estructura fundamental de Frente a Frente, Lucecita Madrid, con la pregunta que tenemos para esta mañana. Buenos días, Lucecita. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy. Recuerde que usted puede enviar su opinión a nuestro número de WhatsApp exclusivo para usted de Frente a Frente, solo para mensajes. 9773-6065 y también a través de X Frente a Frente HN. ¿Por qué después de más de 3 décadas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Honduras puede mostrar estabilidad macroeconómica, pero no una transformación clara en empleo, productividad, pobreza y calidad de vida? Esa es la pregunta, se la repito para que usted pueda enviar su comentario. ¿Por qué después de más de 3 décadas de acuerdos con el FMI, Honduras puede mostrar estabilidad macroeconómica, pero no una transformación clara en empleo, productividad, pobreza y calidad de vida? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Y estamos hablando que tenemos una relación con el Fondo Monetario Internacional desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional comenzaron así fuertes en el periodo de Rafael Leonardo Callejas. Y bueno, y lo más importante de este acuerdo técnico, porque todavía falta la rúbrica del directorio del Fondo Monetario Internacional, es que la 4ª y 5ª revisión indica que el gobierno hondureño o el Estado de Honduras ha cumplido buena parte de las metas pactadas. Mantiene estabilidad macroeconómica, conserva reservas internacionales aceptables, controla relativamente la inflación y no ha roto el orden fiscal. ¿Y qué se nos abre con esto? Nuevos desembolsos, confianza internacional, créditos multilaterales y señales positivas para inversionistas. Ahora, pero yo sí quiero destacar algo. Y hoy haremos un programa con toda la independencia que caracteriza Frente a Frente. Nos agrada este acuerdo o este acuerdo técnico con el Fondo Monetario y que en 2 meses aproximadamente se reúne el directorio y diga sí. Honduras ha pasado la prueba. Entonces desembolsen $245 millones. Pero el fondo no está diciendo que vivimos mejor. Nos está dando otra oportunidad. No está diciendo que con el acuerdo técnico firmado a expensas de que lo rubrique el directorio, vivimos mejor. Y esto es lo que vamos a debatir profesionalmente con los funcionarios del gobierno. El ministro Hércules, bienvenido, ministro. Muchas gracias, licenciado Renato. Es un placer tenerlo aquí. Buen día, licenciada Sara, también Julieta, Roberto,
equipo de trabajo, muy amable. Gracias por tenernos. Julieta Suazo es comisionada propietaria de la CNBS, Comisión Nacional de Banca y Seguros. Muchas gracias. Primera vez Renato. en frente a frente, ¿verdad? Así es. Solo le voy a decir algo. No se sienta nerviosa. No se sienta nerviosa. No se sienta nerviosa. Si escucha mi voz así, así soy yo. Con toda la adrenalina en la cabeza. Un placer estar aquí. Gracias, igualmente, me honra. Y me disculpo porque cuando yo vine a las 6:20 la miré que estaba ahí esperando en recepción humildemente, pero como no sabía quién era, solo la saludé, buenos días, y entré. Y me encuentro con que es la comisionada del CNBS. Sí. Y Roberto Lagos, presidente del Banco Central. ¿Por qué te ríes, Roberto? No, muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Cuando llamaba sí. desde Washington, creo. Sí, muchos. Solo llamaba desde Washington. Y no importaba si estuviese aquí Rick Moncada. Renato, tenemos derecho. Y está bien, excelente, formidable. Total. Pero hoy le pedimos el espacio para comunicar. Y tienen derecho, tienen derecho a comunicar. Sí. Claro, pero para eso estamos los periodistas, para repreguntar si hay algunas cosas que no nos cuadran. Pero me agrada que estén aquí. Roberto estaba como los comentaristas deportivos, ahora está en la cancha. Óigame, Emilio, ahí le mandó un mensaje subliminal a Roberto. Vamos a ver, Roberto. No. Antes estabas allá en la banca, o estabas allá en la gradería de Sol Norte. Los resultados bueno. son evidentes. Sí. Los periodistas somos agudos, así que evítese de emitir esas expresiones porque ya le damos sentido figurado. Ahora está en la cancha para demostrar todo lo que decía en oposición. Total, pero, y solo retornando al tema, don Renato, 3 cosas de arranque que me parecen importantes. 100 días, un poquito más de 100 días, cuarta y quinta revisión. Ese acuerdo, y probablemente el coordinador del Gabinete Económico lo va a extender más, estaba, y no es un tema político, es una realidad, estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Y nos toca retomar, hacer cuarta y quinta revisión, 2 revisiones, en primer lugar. Segundo punto, para que hagamos memoria, un tema de mensaje. Dígame usted, ¿cuándo fue, o no dígame, sino hagamos memoria, ¿cuándo fue la última vez que el fondo salió a dar comunicado de prensa en conjunto con el gobierno? Esa es memoria. Ese es un tema de mensaje. Vamos a ver, acuérdate, saca ese ChatGPT que hay en el cerebro de Sarita Carranza. Pues yo creo que desde Maduro. No. Bueno, No, o sea, no. la misión salía, pero no salía el presidente. Por ejemplo, cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández. No, con Rebeca Salía. Santos hubo algunas. No, pero comunicado nunca salió, de prensa. nunca salió el... Siempre fue independiente el comunicado. Solo mandó el comunicado. Muy bien. Eso es lo que le decía y yo ese anoche. statement que dieron Ok. ayer, Que era un contundente, ¿verdad? Contundente, hay claridad total. Ahí creo que los buenos entendedores están claros de cuál es el camino que lleva el país. Sí. Pero yo sé que vamos a profundizar más adelante, licenciada y licenciado, pero yo creo que al final del día es un tema de constancia también que tenemos que tener. No podemos estar tirando al suelo todos los proyectos económicos. Este proyecto, como dice el presidente del Banco Central, pues es un proyecto que se debió haber revisado en el mes de noviembre del año pasado. Hubo un silencio administrativo total. No se contestaban los celulares, no se respondían los mensajes ni por WhatsApp, no se recibían a las personas en las oficinas de gobierno. El presidente Asfura nos da la orden como equipo, levantamos este programa, cuarta y quinta revisión juntas. Lo que se había hecho en 2 años, lo hacemos en 3 meses. Nosotros, y el comunicado que manda el jefe de la delegación, don Emilio Fernández, es claro, es preciso, y dentro de 1 mes y medio, como usted bien lo dice, el 29 de junio, esperamos darle más noticias positivas al pueblo hondureño. Este es un trabajo en equipo que se ha hecho, y voy a reforzar un poco lo que dice Roberto Lagos. El acompañamiento del presidente de la República es clave en estos programas. Él ha estado compenetrado en toda la actividad desde el día 1 con el Fondo Monetario. Desde que era presidente electo estábamos sosteniendo reuniones con ellos para ver cómo estaba el país, y la radiografía que hace el Fondo Monetario
es esencial para poder determinar estos medidores que tenemos y para que podamos tomar decisiones de qué rumbo va a agarrar el país. Vamos a dar un informe más detallado en lo que vayamos en el programa, licenciado, Sí, correcto. pero que haya salido el Fondo Monetario con el presidente, con el Gabinete Económico, me parece a mí que manda un mensaje claro y que le estamos devolviendo la credibilidad al país. Seguimos mandando las señales correctas para poder atraer la inversión que tanto necesita para poder tener lo que dice la pregunta, poder tener inversión, desarrollo económico, empleos. Ahora, yo les voy a decir algo. Y por favor, producción, atentos con el cuadro que hemos preparado aquí en Frente a Frente. Ya les dije que tenemos una relación con el Fondo Monetario desde 1945. Estamos hablando de más de 80 años, es una relación vieja. Pero claro, desde el gobierno de Callejas comenzaron a hacer más, a tener más peso los acuerdos de Honduras con el Fondo Monetario. Miren ustedes cuántos acuerdos hemos firmado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Con Callejas en 1990, un stand-by, 30.5 millones de el DEGES, lo que te dije en la mañana. Derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario. Monto girado a Honduras, 30.5 millones de dólares. Otro con Callejas en 1992, crédito ampliado, monto aprobado, 47.4 millones DEG, o sea, 33.9 millones de dólares nos giraron. Con Carlos Flores en 1999, un crédito ampliado de 156.7 millones DEG, recuerden que nos vino aquel huracán, 108.3 millones de dólares vinieron. Maduro en 2004, crédito ampliado, 71.2 millones DEG, 40.6 millones de dólares. Con Zelaya en el 2008, vamos a ver, el monto aprobado fue de un acuerdo de stand-by de 38.8 millones DEC, pero cuando ya llegó Mel Zelaya teníamos prácticamente condonado, ¿recuerdan qué porcentaje de nuestra deuda pública interna y externa? Cuando Mel llegó, dime si solo quedamos de deuda como con 1.000 millones de dólares. Ya nos sacrificábamos el presupuesto para pagar servicio de deuda. Con el presidente Porfirio Lobo, otro acuerdo stand-by, aprobó el fondo 129.5 millones DEG, con Juan Orlando Hernández en el 2014, otro acuerdo 129.5 millones DEG, no sé las razones, me van a explicar la historia ustedes por qué al final no hubo monto girado del FMI a Honduras, si es que los hubo o no los hubo. Eran precautorios. Eran precautorios. ¿Qué significa eso? Solo si había una crisis iban a desembolsar fondos. O sea que en esos tiempos no tuvimos crisis. No la necesitaron. Es que los programas para el fondo fueron diseñados para crisis de balanza de pagos. No debería. Entonces, cuando se tenía un desequilibrio en la balanza de pagos, se realizaban los desembolsos. Ese por el primer punto. Y en segundo lugar, de todos esos acuerdos, por lo menos los que yo recuerdo, el que se completó, voy a hablar de los últimos tres, fue el del presidente Hernández en 2014. Correcto. En 2019 no se completó. Ahí está, 424.6 millones de dólares. En 2019 no se completa. Ese programa es distinto en naturaleza porque el de 537, el de 2019 es distinto en naturaleza porque es por la pandemia. Y luego en la administración Castro se firma el acuerdo, se hace primera, segunda, tercera revisión, pero no se finaliza. Y ese también es un programa por desembolsos por la naturaleza. La diferencia es que los acuerdos de stand-by son acuerdos de estabilización, mientras tanto que los acuerdos, por ejemplo, el que se tiene ahora, EFF, ECF, son acuerdos de reformas. Entonces se tienen que realizar reformas estructurales para poder aprobar. Y como va con desembolsos, son más complicados. Eso es un buen punto. Mira, Sara, ese es un buen punto para analizar lo que está diciendo Roberto Lagos. Entonces, después de que han visto esto con Castro en 2023, si me explican estas abreviaturas EFF, SF, para que el público entienda. Estamos aquí para que el público entienda. Sencillo, es un programa de reformas.
¿verdad? Correcto. Eso es básicamente stand-by, es de estabilización. Este programa es de reformas. Como el que ustedes están haciendo Como ahora. Lo que pasa que, y aquí el coordinador del Gabinete Económico puede explicar más, el programa con el fondo saltaba el periodo de gobierno. O sea, el programa que se firmó lo firmó la administración anterior y saltaba el periodo de gobierno. O sea que es el mismo. Es el que firmó Xiomara, pues. Ahora nosotros lo que hacemos es, los problemas siguen siendo los mismos. Ahí vamos. Pero el enfoque para resolverlos es diferente. Ah, ok. Mira, las prioridades de un gobierno anota para que preguntemos y repreguntemos a Emilio Hércules. Ellos complementan, estamos en el programa de Xiomara Castro. Reformas, reformas. Solo que dice Roberto Lagos, ella tenía una visión, nosotros venimos con una visión diferente. Ya nos van a explicar en qué consiste esa visión diferente. El hecho es que el FMI aprobó 624.5 millones en derechos especiales de giro y que está en ejecución. El actual programa, que fue aprobado en septiembre de 2023 por 822 millones de dólares, luego actualizado a cerca de 850 millones de dólares, y hasta junio de 2025 ya acumulaba desembolsos por unos 485 millones de dólares. Este programa económico del que estamos hablando ahora. Ahora, con el acuerdo técnico de cuarta y quinta revisión, el que se ha firmado ayer, Honduras podría acceder a unos 245 millones de dólares si lo aprueba el directorio del Fondo Monetario Internacional. Y la mayoría, y era el reclamo de Emilio, dice, porque la mayoría de los fondos se han utilizado deuda para pagar deuda. Y como lo cuestionaba antes Roberto, deuda a veces cara para pagar deuda barata, ¿no? Dice ahora él que promete que no va a ser para pagar deuda. No, aquí lo dijimos en este foro, que el servicio de la deuda que se había adquirido anteriormente comprometían al gobierno de Honduras adquiriendo deudas con multilaterales o con cualquier otro organismo para pagar deudas. Eso era, y lo poníamos en palabras sencillas, es como que usted adquiere una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Imagínese, ¿cómo va a progresar? Entonces, es insostenible eso. Entonces, este programa viene con otro enfoque, ¿verdad? Un enfoque para inversión, para gasto social, pero no para pago de deuda. Y esa era la nota que le decía al final en la colita, la nota de Sara ayer, que aquí en el programa, es cierto, los últimos 5 años tenían esa práctica, pero en el presupuesto que reformuló el presidente Asfura y que aprobó el Congreso Nacional, dejamos claro de que no íbamos a adquirir deuda para pagar deudas anteriores del gobierno. ¿Y a qué se va a destinar entonces? Viene para gasto social, viene para inversión, infraestructura médica, ¿verdad? Todo este tipo de inversión que está haciendo el presidente Asfura dentro de los 48.000 millones de lempiras, que es más del 10% de la totalidad del proyecto de presupuesto, ahí está previsto. Ahora, este préstamo, con toda la sinceridad del mundo, estos fondos, 245 millones, sí estaban presupuestados en la reformulación. Lo que no habíamos eran otros fondos que estaban todavía por discutirse en el Congreso Nacional y los presupuestamos porque en el análisis que habíamos hecho con todo el Gabinete Económico, con el equipo de Banco Central de Honduras, CEFIN, pues, y el equipo de la Comisión de Banco y Seguros, que en ese entonces no estaban nombrados todavía los comisionados, pero en los presupuestos pues habíamos visto de que muy probablemente sí podíamos alcanzar las metas que había traído el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros realmente fue desafiante. Cuarta y quinta revisión en conjunta, sin transición, con poca información que teníamos de cómo estaban realmente las finanzas y con los desafíos de las terribles deudas que teníamos, no solamente las flotantes, sino que las deudas que tenemos con los generadores, las deudas que tenemos con diferentes proveedores del Estado que influyen también en los resultados del Fondo Monetario. Entonces, Honduras, el programa tiene un centro, más allá de todo lo que va a comunicar el gobierno esta mañana, como lo planteaba el presidente del Banco Central, Roberto Lagos, que tienen todo el derecho. Uno también tiene el derecho de decir, con todos estos programas, todos estos acuerdos stand-by y todo lo que sea para reformas que hemos hecho desde los tiempos de Callejas, sí, hemos logrado estabilidad, pero no hemos logrado transformación. Ya cuando la gente ve en TN5 Estelar, hoy
hubo un acuerdo técnico entre el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras. Ya la gente no se entusiasma, porque en varias décadas no ha visto transformación. Entonces, hoy no es el reclamo, es la demanda. Queremos transformación. Queremos que toda esta plata que nos llega desde el exterior y que se convierte en deuda externa para el país, que luego pesa, porque lo poco que tributamos se va una buena parte para pagar servicio de deuda, que ya esto no siga. Ya no queremos ver ese círculo vicioso. Roberto lo sabe, Roberto me ha escuchado desde hace tiempo. Pensaba así en aquellos tiempos y pienso así hoy. Queremos cosas nuevas y lo hablamos contigo ayer. Así es, y lo que le comentaba de que la gente tiene hasta cierto temor cuando viene el fondo porque se han aplicado paquetazos fiscales que al final no han resuelto los problemas. En el gobierno anterior, el 2014, creo que fue el más fuerte, se subió el impuesto sobre ventas de 12 a 15%. A todos nos ha impactado. Fue, ¿verdad? No, en el de Juan Orlando. En el de Juan Orlando fue, sí. Ajá, y se decía que ese 3% adicional iba para reducción de la pobreza, pero resulta que la pobreza está igual. Okay. Entonces, ¿cuál ha sido? ¿Cómo hacer? Porque al final el gobierno no aprovecha la estabilidad que tenemos a costa del sacrificio de la población. Pero ¿no? para ahí, porque si no ya van a empezar a salir memes diciendo que aquí los panelistas que vinieron a debatir el tema del FMI y su acuerdo técnico con el gobierno de Honduras fueron Sara Carranza y Renato y que no hablaron los funcionarios del gobierno para nada. Ya hablarán porque el espacio es para ustedes y nosotros a repreguntar. Con el FMI, y este es el último insumo, ¿Honduras ha conseguido orden macroeconómica? Yo creo que sí. Reservas, miren en cuánto están las reservas, disciplina fiscal, probablemente, acceso a crédito externo, miren nuestra deuda pública de cuánto es, hemos tenido plata de afuera, y cierta confianza internacional, pero el país sigue entre los más pobres y desiguales de la región. El Banco Mundial estima pobreza de 47.6% bajo la línea de $8.3 diarios en 2025, el PIB per cápita llegó a unos $3.426 en 2024, pero sigue siendo bajo para aspirar a un salto real de bienestar. Por eso complemento la pregunta hoy de Frente a Frente. Desde Callejas hasta Fura, Honduras ha pasado por programas del FMI, ajustes, revisiones y desembolsos. La gran pregunta es si esos acuerdos han servido para desarrollar el país o solo para evitar que la economía se desordene más. Por ahí viene el enfoque del programa con toda la información que nos va a dar hoy el gobierno de que este nuevo acuerdo técnico, y ojalá se convierta en oficial cuando el directorio lo apruebe, viene con un desembolso de $245 millones para transformar, no para seguir en el mismo círculo vicioso. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:43 de la mañana, ubicados en el Boulevard Juan Bosco. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento si usted viene de la Villa Olímpica, si viene de la San Miguel, de las colonias alrededores o si viene la redonda donde se hace para la hacienda. Está viendo un tráfico vehicular bastante congestionado si usted va para el centro cívico, así como también para las lomas del Guijarro. El tráfico vehicular a esta hora es presentado en Frente a Frente con las cámaras de Cristian Muñoz. Usted está viendo si usted viene del centro cívico y se va hacia el Boulevard Suyapa, bastante fluido a esta hora si vas para un centro de estudio o de trabajo. María Fernanda Rodríguez les informa a esta hora en el tráfico vehicular ubicado desde el Boulevard Juan Bosco. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. El tema del día en pantalla. ¿Por qué después de más de 3 décadas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Honduras puede mostrar estabilidad macroeconómica, pero no una transformación?
clara en empleo, productividad, pobreza y calidad de vida? Esa es la pregunta de hoy, gracias a las personas que nos han estado enviando sus mensajes. Luis Estrada opina lo siguiente: en 3 meses es virtualmente imposible crear las condiciones para generar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que implica que este es producto de las medidas tomadas por el gobierno anterior, que bien que le den seguimiento, al final lo más importante es el desarrollo del país. Edgardo Mejía opina: señor Roberto Lagos, ya que tiene 3 meses en el puesto, ya hizo auditoría del uso de las reservas en los últimos 10 años. A principios del segundo gobierno de Mel, de que diga el gobierno de Xiomara Castro, se sacaron $2.000 millones de las reservas. ¿Dónde está ese dinero? Ismael Galo opina: la pregunta fundamental, ¿cuántas metas y base para su cumplimiento dejó el gobierno anterior y cuáles sí se le pueden atribuir al nuevo gobierno, considerando la flexibilidad del Fondo Monetario Internacional con la transición partidaria de gobierno, pasando factura el traslape de cambio? José Mario Reyes opina: la estabilidad económica es lograr tierra fértil para inversión. En décadas el país ha tenido el reto de atraer inversión extranjera, lucha a la corrupción, informalidad, seguridad alimentaria, mercado conservador. Esto ha sido histórico. Confiamos a futuro al dar este gran paso. Son algunas de las opiniones. Un mensaje más, dice el señor Roberto Lagos: puede indicar ahora que tiene 3 meses en el puesto de presidente del Banco Central si todos los directores nombrados son aptos para el puesto, son parásitos políticos. Si hay parásitos políticos, van a hacer una limpia. Son algunos de los mensajes. Gracias. Puede opinar también a través de WhatsApp. Les recuerdo el número 9773-6065. ¿Qué pregunta? Y esto lo va a profundizar más el ministro de Finanzas. Las metas estructurales cumplidas por el gobierno anterior en todo el tiempo que tuvieron el acuerdo, solo fueron 4. Nosotros como gabinete estamos apuntando a cumplir 8. Y en este momento llevamos 5 metas estructurales. 5 metas estructurales. O sea, 8 es a lo que apuntamos, llevamos 5 en 3 meses, número 1. Con respecto al tema de los directores de Banco Central, hay una ley de Banco Central que indica la duración y periodo de los directores. No se puede tocar a los directores porque existe una ley y se debe cumplir la ley, porque si no, el mensaje hacia afuera es que no se cumple con los temas de seguridad jurídica. Entonces, la ley de Banco Central está ahí por una razón y existe una rotación en los directores, en los que forman parte del directorio. Entonces, se sigue la ley y en base a eso se toman las decisiones. Entonces, para terminar esta sección, ya cuando regresemos de la pausa, les vamos a decir punto por punto cuáles son los acuerdos que esta misión del Fondo Monetario y el Gabinete Económico de Honduras suscribieron ayer, sujeta a que lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional. Los puntos de ese acuerdo técnico que dice aquí Emilio Hércules, dice Roberta Lagos, no lo ha dicho en público Julieta Suazo, pero me lo dijo en privado, no solo es para pagar deuda pública, sino para que comencemos a ver transformaciones cualitativas y cuantitativas en el país. Vamos a ver la sustentación que nos hacen de esto después de la pausa y la cortina de esta sección del público. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Ya en el transcurso de la exposición de los funcionarios del gobierno les diremos los puntos claves de este acuerdo técnico suscrito entre el FMI y el gobierno de Honduras. Pero antes que comience el coordinador del Gabinete Económico, secretario de Finanzas, Emilio Hércules. Bueno, muchas gracias, licenciado, de nuevo a todos los que nos miran y nos escuchan. Tal vez si pasamos a la primera diapositiva, pero en lo que estamos ahí, poner el contexto y dejarlo con toda la claridad del mundo. Este programa es un programa de 3 años que arrancó en el 2023, pero que tuvo la deficiente administración del año pasado, pues no llevó a cabo la revisión del mes de noviembre, que era la 4ª revisión que debió haberse llevado a cabo.
Silencio administrativo total, no hubo comunicación entre los funcionarios de turno y el Fondo Monetario Internacional, lo cual hizo que se postergara esta cuarta revisión. Posteriormente no hubo transición, entonces llegamos nosotros, asumimos nuestros papeles en la Comisión de Banca y Seguros, en el Banco Central de Honduras, en la CEFIN, y se hace una evaluación de cómo está el país. Eso generó atrasos en el presupuesto, generó atrasos también en las reuniones con el Fondo Monetario. Sin embargo, la visión del presidente Asfura fue clave en todo esto. Tuvo reuniones previas antes de que asumiera con el Fondo Monetario, lo acompañamos nosotros con Roberto Lagos en un par de esas reuniones y comenzamos a preparar el camino para poder llevar a cabo la cuarta y quinta revisión del programa. Esta primera visita que hicieron ellos, la recordamos todos, pues se desarrolló entre el 27, esta visita entre el 27 y 11 de mayo, una visita de un poco más de 2 semanas. Estuvieron unos 18 días aquí en Honduras. La delegación que fue presidida por el jefe de delegación, don Emilio Fernández, y también estuvo aquí la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente tuvo problemas de salud y pues no pudo acompañarnos en las distintas reuniones. En esta visita presentamos avances concretos en materia macroeconómica. No son promesas las que se presentan, sino que son hechos reales, concretos, que hemos alcanzado desde el día 1 del presidente Asfura. Tenemos una campaña muy clara, muy definida en lanzar las señales correctas a nivel nacional, a nivel internacional, para poder generar este ambiente propicio para la inversión, para que aquellos inversionistas que están viendo cómo está Honduras y volteen la mirada a nosotros, vean de que hay estabilidad jurídica, hay estabilidad económica, y ahora voy a agregar una que le he escuchado al presidente y que me gusta mucho, que es muy importante. Tiene que haber estabilidad política también en nuestro país. El Fondo Monetario... Gobernanza, ahí mandó un puñoncito el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha llegado a acuerdos con nosotros para la cuarta y quinta revisión. Fue un desafío tener 2 revisiones en menos de 2 semanas, habiendo tenido únicamente 3 meses de gobierno, sin transición y con el arrastre que teníamos de las decisiones en materia económica del año pasado. Como bien lo dijo el presidente del Banco Central, una visión económica totalmente distinta a la del gobierno anterior. Esta visión es una visión de desarrollo económico, una visión en la que, cuidando el marco macrofiscal, fortaleciendo el sector social, fortaleciendo la inversión, con un presupuesto a la medida de nuestro país y con las medidas en política monetaria que el presidente del banco va a profundizar más, pues nos llevan a alcanzar varios de los diferentes medidores. ¿Qué significa el acuerdo? En primer lugar, el posible desembolso de los 245 millones de dólares. Aquí tenemos que tener claridad total y explicarle a la población hondureña que no es que nos van a desembolsar ya 245 millones de dólares. Esto lo pudo haber tenido en 2 partes el gobierno anterior, en unos 120, 125 y posteriormente otros 120 al llegar a la quinta revisión. Sin embargo, vamos a esperar, falta un mes y medio, para que lleguemos a una fecha muy importante para Honduras. 29 de junio del próximo mes va a ser la reunión del directorio, en donde don Emilio Fernández con todo su equipo van a llegar a defender qué fue lo que encontraron en Honduras, qué avances han habido y cómo vamos con los diferentes medidores. El fortalecimiento de las reservas internacionales, que es muy importante. Voy a dejar ahí que solo termine esta, Roberto, y te la paso a vos el micrófono. Y también una mayor confianza, que es la que debe haber para los inversionistas y los diferentes mercados, dando la estabilidad económica y jurídica que estamos hablando. Y lo más importante para nosotros en este momento, el reconocimiento internacional al manejo económico del país. Retorno hacia ADI, disminución del aparato estatal, presupuesto a la medida, reconocimiento de Standard & Poor's en cuanto a la estabilidad que debe haber, que por cierto, vienen en junio, estamos definiendo la fecha todavía, vienen a hacer una revisión, se han sentado con nosotros, pero quieren sentarse con el sector privado también para verificar que los datos coincidan entre ambas partes. Y todo lo anterior es parte del reconocimiento que tiene que tener Honduras, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Ahora, esto es la base en materia económica. Para que lleguemos al objetivo de la pregunta del día,
tenemos que tener constancia los hondureños. Tenemos que generar esa estabilidad política a través de la gobernanza. El Congreso ha jugado un papel clave en el tema del Fondo Monetario. Hay un paquete de reformas que están introducidas a la Cámara Legislativa, que se están socializando en este momento. El día de ayer, pues tal vez la comisionada nos profundice un poco más en cómo han estado esas reuniones con el COEP, con la IVA, también con las diferentes bancadas. Acompañamos a la Junta Directiva del Congreso y también estas reformas que son de la Ley Orgánica de Presupuesto, reformas de la Ley de Lavado de Activos, Financiamiento de Actividades Terroristas y la Ley de Beneficiario Final, que si Dios lo permite, en estas próximas 2 semanas vamos a ver mucho movimiento en el Congreso Nacional con respecto a las mismas para que puedan ser aprobadas y que lleguemos a esos niveles y estándares internacionales y evitemos entrar a listas grises, porque una lista gris sería fatal para Honduras. Correcto. Aprovechemos para escuchar a la comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, sobre esas reformas que nos vienen, y luego el presidente del Banco Central de Honduras. Julieta. Sí, en agosto de 2026 empieza una evaluación muy importante para el país, que es la evaluación de Gafilat. ¿Y qué es esta evaluación? Lo que se mide o lo que se va a venir a evaluar es la integridad de nuestro sistema financiero. Si nuestro sistema financiero se está prestando o no para financiar algunas actividades ilícitas. Entonces, como parte de esas evaluaciones, uno de los primeros pasos es la aprobación de esas leyes que acaba de mencionar el ministro en el Congreso Nacional. Una de ellas, por ejemplo, es la del registro de beneficiario final, que es identificar quién es la persona natural, quién es la persona de carne y hueso que está detrás de las empresas, ¿verdad? Esa es una de ellas. Palabras mayores. Palabras mayores. Ahí le preguntaba yo previo que si había el consenso con el sector privado, ¿verdad? Porque ha habido mucha resistencia, digamos, a aplicar o a aprobar esta ley de beneficiario final porque tienen temor a que la información sea publicada o sea... Ya hemos tenido experiencias en el estado de Honduras cuando detrás de las empresas se mueven las redes criminales. Mucho cuidado con este momento y lo que estamos hablando de las reformas y para qué son esas reformas. Cuando una parte del sector privado se presta para lavar activos, para blanquear recursos. Muy importante lo que está diciendo, comisionada. Y como usted decía, algo que ha generado mucha confianza es que ese registro de beneficiario final se va a llevar en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que tiene una larga historia de manejar de una manera muy profesional y muy técnica información confidencial. Entonces eso ha contribuido a aliviar algunos temores que tenían los sectores. Entonces consideramos, con lo que hemos conversado con el COEP y la IVA y el Congreso Nacional, que están conscientes del reto que tiene el país en términos de esta evaluación y de la necesidad de pasarla. Sería muy mal que entráramos a una lista gris y no contribuiría a lo que usted mencionaba, que queremos al final llegar al pueblo hondureño, ¿verdad? Y el Congreso Nacional es un grupo de intereses, es una de intereses económicos, personales, sectarios, grupales, partidarios, que ojalá que el Congreso y todos los 128 diputados estén escuchando lo que dice la comisionada, lo que implicará para Honduras no hacer esa reforma. ¿Y qué implica? Eso es muy importante. Nuestro sistema financiero está conectado con el resto del mundo. Si nosotros llegamos a una lista gris, significa que el sistema financiero internacional nos va a ver con malos ojos. No va a querer tener negocios con nuestros bancos. ¿Y qué significa eso? Que las remesas, por ejemplo, que se canalizan desde el exterior al sistema financiero nacional, podrían, por ejemplo, encarecerse. ¿Sería eso crítico o no crítico para el hondureño? Por supuesto que sí. Otro tema es el comercio exterior. Honduras depende mucho de sus exportaciones, es una principal fuente de ingreso de divisas y entonces eso también, al no querer tener negocios con nuestra banca, los costos operativos para las corresponsalías, para poder tener esa integración con la banca nacional también generaría más costos, lo que también sería crítico. Y si nosotros vemos experiencias de países vecinos que lamentablemente han caído a esa lista gris, han perdido una cantidad de inversión, se ha encarecido sus operaciones y eso afecta al hondureño, afecta en remesas. ¿Qué países de Centroamérica cayeron Panamá, en esa lista? Panamá cayó en Jamaica, esa lista. ¿Ya sí. salió Panamá o no ha salido? Ya salió.
Jamaica. Jamaica. ¿Ya salió o sigue ahí? Ya salió, pero les tardó años, Renato, Sí. y el costo político fue muy caro. Claro. Fue muy caro. Entonces, al pueblo hondureño no le conviene, pero consideramos que en el Congreso Nacional hay una conciencia de que a nivel de, y esto no es de Fondo Monetario, eso no es de organismos internacionales, esto es de país. Es importante que como país reconozcamos que es importante tomar las acciones a tiempo, porque no solamente nos van a medir por la implementación, esto es un primer paso. Esta aprobación de la ley es un primer paso, luego hay que implementarlas. Y la evaluación del GAFI no solamente va a venir a medir este cumplimiento de las leyes que estén en papel, sino que en la práctica se pongan, puedan comprobarse que están en la práctica. Son algunas de las reformas que tienen que hacerse. Usted mencionaba otras reformas así de manera breve, solo para recordarlas. Lavado de activos, ley Lavado orgánica de del activos, presupuesto que ya se aprobó la semana ley pasada. de... La ley orgánica del presupuesto. Ah, sí, esa ya se Para aprobó. centralizar Sí. la caja. Sí, correcto. Y la de financiamiento de actividades terroristas. Solo un paréntesis con lo que mencionó la comisionada de Jamaica. Precisamente estuvimos con el expresidente del Banco Central de Jamaica, ¿verdad? Exministro de Finanzas. Perdón, de Finanzas, sí. Y nos comentó la experiencia de Jamaica. Tardaron casi 10 años a un costo político y económico terrible para poder retirar a Jamaica de la lista grises, y es parte de lo que hemos platicado con la Junta Directiva del Congreso, con los jefes de bancada del mismo Congreso, de que este es un tema que trasciende a los gobiernos. Pasará este gobierno, el próximo gobierno y una colita del subsiguiente si entramos en esta lista gris, y el mayor afectado va a ser el pueblo hondureño. Correcto. Entonces, solo permítanos, porque ahora viene el presidente del Banco Central y aquí es donde se mueve como pez en el agua Sarita Carranza. Vamos a hablar de datos que usted debe tener en la cabeza. ¿Cuánto es lo que proyecta de crecimiento económico el Banco Central? Entre 3 y 4%, 4 más o menos 1, algo así, ¿verdad? No. Acercando a 3. Súper importante. Nosotros presentamos un programa monetario. El programa monetario, primero, recoge todos los elementos que han ocurrido durante el primer trimestre. El programa monetario es dinámico, es decir, si las condiciones internacionales cambian, nosotros actualizamos el programa monetario. En esta primera versión del programa monetario, nosotros identificamos que el crecimiento se encontrará entre 3 y 4. Y la inflación, y aquí un tema de corrección importante, es en un rango de tolerancia entre 4 más o menos 1. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Como se vienen los efectos de primera vuelta, ¿verdad? Que son el encarecimiento de insumos, porque este es un shock de oferta. Es decir, se encarece el combustible, se encarecen fertilizantes. En ese momento, el Banco Central no interviene, ¿verdad? Eso es punto clave. El Banco Central interviene en el efecto de segunda vuelta. Es decir, cuando usted ya mira, empieza a ver el incremento en precios, el incremento en salarios. Entonces, en ese momento interviene. Pero estamos viendo el efecto de primera vuelta. En el efecto de primera vuelta, la inflación sale un poco del rango de tolerancia, pero nosotros lo que hemos visualizado es que al cierre del año nos vamos a encontrar en el rango de tolerancia ya por diciembre en 5%. Pero ayer, solo te interrumpo. En el mes de abril Ayer se disparó la inflación, ¿no? En abril se disparó la inflación a cuánto. Arriba del 5.5%. ¿Y la interanual la tenemos en cuánto? La interanual 5.56% y la mensual fue de 1.73%, muy alto en comparación con los meses normales, ¿no? Pero eso fue con respecto a lo que presentamos en el programa monetario y fue lo que se les presentó al fondo. El fondo establece, y si ustedes leen el comunicado es súper claro, en primer lugar, la mayoría de esa inflación proviene de bienes transables importados. Y lo dice clara. ¿Qué va a pasar si continúa esta tendencia? Porque vemos que la guerra en Medio Oriente no ha parado. ¿Qué va a hacer el Banco Central? Mi trabajo como Banco Central es atenuar los efectos. No voy a poder controlar todos los efectos de la crisis, pero voy a dar tranquilidad, certeza, certidumbre. Por eso tenemos una hoja de balance fortalecida. El costo de la política monetaria, de poder hacer un control efectivo de la liquidez, nos cuesta hasta el momento aproximadamente 1.000 millones de lempiras al Banco Central. Entonces estamos preparados para utilizar nuestros instrumentos con certidumbre. Yo no le puedo anunciar las medidas. ¿Por qué no se las puedo anunciar? Porque hay medidas que son efectos anticipados y no anticipados. Entonces las medidas generalmente se toman no anticipadas. ¿Por qué? Para que tengan un impacto. Y eso lo dicen todos los manuales serios de economía. Usted no puede anticipar el shock. Yo no se lo puedo decir a usted. Yo simplemente lo tengo que implementar.
Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo el corredor de tasas de interés, utilizo las facilidades permanentes de crédito, las facilidades permanentes de inversión, utilizo también la tasa de política monetaria en el momento, el tema del encaje. ¿No? Las tasas de interés en un momento dado, si continúa la inflación. Mire, esa es una pregunta clave. Lo que usted tiene que observar es qué tan acoplada se encuentra la tasa de interés de Honduras con respecto a la tasa de interés de Estados Unidos. En este momento hay un acople perfecto entre las tasas de interés. ¿Qué es lo que significa? Que no se debe mover la postura monetaria en este punto. Nosotros somos una economía pequeña y abierta, respondemos a las distintas respuestas del exterior, pero la tasa de la Fed versus la tasa de Honduras están acopladas. Pero la inflación sí tenemos diferencia, está cerca de 3.8 y nosotros más de 5. Porque usted lo que comenta es en términos nominales y yo lo que le estoy hablando es en términos reales. Yo ya desconté el efecto de inflación. Yo le estoy diciendo que se encuentran acopladas en términos reales. Descontando ya el efecto de inflación, cuando usted observa las tasas, encuentran el acoplamiento perfecto. Eso por un lado. Un tema importante adicional, y es para regresar al tema de las reformas, porque esto es clave también. Una ley que se envió al Congreso fue la ley de compras y contrataciones del Estado. Esa era una acción previa que tenía dentro del programa con el fondo. Otros elementos claves, además de las leyes de Gafi, que se tenían que integrar era el tema de tomar medidas en el cambio de normativa para el acceso a divisas. Si usted lee el comunicado del fondo, dice, el Banco Central tomó cambios que traen certidumbre en el acceso a divisas. Si nosotros queremos traer inversión, nosotros teníamos que quitar todas las trabas, ¿verdad?, en el mercado cambiario que daban costos adicionales. Diseñamos un plan dentro del Banco Central. Recuerdo que las vine a iniciar don Renato, las famosas medidas de primera generación. En esas medidas de primera generación, ¿cuáles fueron los resultados que dio el Fondo Monetario? Sencillo, la demanda se suavizó. Es decir, la demanda antes era de 90 millones de dólares en promedio por día y ahora la demanda de divisas es de aproximadamente 88 millones de dólares, o sea, se redujo. ¿Por qué? Porque al haber menos rechazos en el sistema financiero, las personas no tienen que ir a presionar la subasta de divisas para tratar de obtener los dólares que antes no podían obtener. Y le voy a dar un anuncio, porque este anuncio sí lo puedo hacer. Estamos preparando y estamos listos para iniciar con las medidas de primera generación parte 2 para desregular a un poquito más la subasta de divisas. ¿Se va a liberalizar? Porque según lo que dice el Fondo Monetario, dice como parte del proceso continuo, las autoridades han tomado medidas para fortalecer su patrimonio y todo. Pero dice, de cara al futuro también tienen previsto realizar una transición gradual y cuidadosa hacia una asignación de divisas dirigida por el sector privado. Totalmente, pero esto es parte de un plan y por eso yo invito a todas las personas que tienen curiosidad. Tenemos un plan diseñado en el Banco Central, en el cual primer año es un tema de desregular, ¿verdad? Desregular todos esos excesivos costos para el hondureño que tenían en la subasta de divisas. Eso va a ocurrir el primer año. Y luego se dará una transición gradual al mercado interbancario de divisas. Súper importante, y aquí solo me permite, Sarita, porque es clave. ¿Cuál fue el problema anterior del mercado interbancario de divisas? Que en el diseño a alguien se le olvidó poner incentivos que garantizan la competencia y la eficiencia. Entonces, en el diseño del plan, y esto en su momento, vamos a tener listo el plan el 15 de mayo, a mí me gusta dar fecha siempre porque en base a la fecha va el cumplimiento y va la credibilidad de un funcionario. El 15 de mayo vamos a tener listo el plan. Obviamente, este plan tiene que ser aprobado por el directorio del Banco Central y vamos a empezar a trabajar con asistencia técnica del fondo para regresar. Nosotros ya tenemos la experiencia del pasado, ya tenemos los elementos en los que se falló, entonces no podemos cometer el mismo error dos veces. Precisamente, ¿cómo garantizar? Porque la denuncia anterior, cuando la presidenta Rebeca Santos volvió a la subasta, fue porque dijo los bancos concentraban los dólares y solo le vendían a sus empresas relacionadas. Sus operaciones. Y eso fue, ¿cómo garantizar que eso no ocurra y que todo el mundo tenga acceso a dólares? Cuando usted vea el plan, usted entenderá cuáles son el tema de incentivos. La economía está basada en incentivos. Los incentivos son los que me permiten a mí garantizar medidas de competencia. Entonces, yo lo que le puedo dar certidumbre y credibilidad es que el diseño será gradual y se tiene que realizar. ¿Por qué se tiene que realizar? Porque en este tema, lo que tenemos en este momento es que tenemos un crawling peg, que se llama, ¿verdad?, en el cual la subasta dejó demasiadas trabas. Y el hondureño, vamos a ver, si la subasta era mejor que el mercado interbancario de divisas, ¿por qué tomó 2 años en acoplarse la oferta con la demanda? ¿Por qué solo se obtenían el 34% de las posturas?
Revise los datos. Año 2023. ¿Cuánto de las posturas se podían cumplir al hondureño? 34%. Año 2025, 38%. Perdón, año 2024, 38%. Año 2025, cerca del 80%. Ahora, nosotros asignamos el 100%. Y en un proceso de acumulación de reservas, en un proceso de el deslizamiento de la moneda, si usted compara mes de enero de abril del año pasado versus mes de enero de abril, el aplanamiento en el deslizamiento. ¿Por qué? Porque cuando el hondureño tiene certeza de que hay dólares en la economía, no tiene que demandar tanto. Fue el tema de incertidumbre, ¿no? Es un tema de incertidumbre. Roberto, el monto de la venta, ¿cuánto tenías? Vamos a ver, cuando básicamente miramos nosotros el tema de deslizamiento, era aproximadamente 1.4, 1.6%. No recuerdo el dato, pero era por encima de 1% enero a abril. Si usted mira, desde el 27 de enero a la fecha, el deslizamiento es 0.6%. Sí. O sea, hay una reducción del ritmo de deslizamiento. Y en este punto es la parte clave. Si usted da certidumbre, si usted garantiza acceso a dólares, si usted tiene esas condiciones de regula, elimina esos costos sobre las empresas, eso lo que provoca es que atrae la inversión, porque es una de las preguntas, porque las empresas tenían problemas para poder obtener sus dólares. La estabilidad económica y acaba con la especulación. Y ese es el punto clave, lo que dice el coordinador del gabinete, ¿verdad? Entonces, vamos a aprobar nuestras medidas de segunda generación, de primera generación, parte 2, en ese proceso de regulación, ¿verdad? Seguimos acumulando reservas, ¿verdad? Las reservas, obviamente, el shock de petróleo va a tener un impacto en el proceso de acumulación y vamos a ver que en el segundo semestre probablemente ya no acumulemos tanto, pero ya tenemos el colchón que necesitamos para hacerle frente a los retos. Tú hiciste una pregunta clave. Que no sé si ya la respondió. Tengo mis dudas cabalmente como se la planteaste el presidente del Banco Central o Emilio Hércules, el secretario de Finanzas. Tú me conoces a mí. ¿Cuál fue la pregunta clave que hiciste? Que se iban a subir las tasas de interés. Liberalización. La liberalización, sí, él lo ha confirmado que va hacia la liberalización y así lo dice el acuerdo con el fondo, el comunicado. Ahora, que explícale a la gente, porque aquí no somos muy duchos en eso. ¿Qué implica con eso de la distribución de dólares en el mercado? ¿Qué implica la liberalización? La liberalización es que lo manejan los bancos directamente y no la subasta del Banco Central. Y cuando le dijiste que los bancos, lo que denunció Rebeca, que utilizaban eso para sus propias operaciones. Creo que Roberto lo acepta porque se concentraba los bancos grandes que tienen más ingresos de dólares. Ellos vendían a quienes ellos querían, eso dijo la presidenta Santos, ¿no? ¿Y eso es una distorsión en el mercado o no lo es? Claro. No, vamos a ver, es un problema de diseño de política pública. ¿Y entonces? Entonces lo que uno hace es que hace un mejor diseño de política pública. Es tan sencillo como poner los incentivos correctos en los lugares que corresponden. Ok, yo sé que usted le entiende ese tema porque es una experta. ¿Están con una hondureña que nació dónde? Ojalá que haya nacido en el Porvenir, Francisco Morazán. No, que nació en Honduras. ¿Dónde nació? Capitalina. Sobre esto que estamos debatiendo antes de ir a la pausa, ¿qué tiene que aportar? Yo solamente, me parece importante el mensaje. Aquí estamos representados 3 instituciones diferentes del Gabinete Económico, cosa que también me parece que no se miraba anteriormente. Desde ayer que estaba el presidente Afura dando veracidad, compromiso con lo que se estaba haciendo, y nosotros que estamos representando 3 instituciones que tenemos que estar integradas, por ejemplo los bancos con la parte de política monetaria, eso también le da certidumbre al diseño que se va a ir haciendo gradualmente en cuanto a la distribución de divisas más adelante. Gracias, Juliet. Emilio, sobre todo lo que estamos debatiendo, porque después yo vengo a esas preguntas carnales que se hace la gente. En cuanto a crecimiento, y ese crecimiento se va a sentir en el empleo o solo en las estadísticas, porque mira, hoy nos están diciendo, este acuerdo técnico, si lo aprueba el directorio del Fondo Monetario, no solo viene para pagar deuda, sino para hacer reformas estructurales de país. Y la gente dice, va a haber más empleo. Yo sé que esas condiciones vienen por seguridad jurídica y un montón de factores. Ok. En la inflación, estas son las preguntas que el común de la gente se está haciendo. Porque dicen, todo lo arreglan de manera macroeconómica y la población sigue sintiendo caro el alimento, la energía y el transporte. ¿No es cierto?
Así es. O sea, que tenemos una estabilidad macroeconómica. Tenemos pero que darle respuestas a la gente que hoy se crea expectativas y que dice todo va bien. Ya ven lo que dijo el fondo, pero así nos lo dijeron en los gobiernos de J, también el fondo en el gobierno de Xiomara, un optimismo. ¿Y dónde estamos? Reservas internacionales. ¿De qué sirve tener reservas fuertes si el ciudadano sigue débil económicamente? ¿Qué sacrificios reales tendrá que hacer la población para mantener satisfecho al FMI? Es que tú sabes que el mundo está dividido con lo del FMI, ¿verdad? Y aquí igual. Te voy a decir algo, yo soy de los que sí estoy de acuerdo en estos acuerdos, valga la redundancia, stand-by con el Fondo Monetario. Pero también quiero ver que progresemos. También quiero ver que el país se endeude y siga adelante. Me lo respondes después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca las siguientes noticias. Capturan a exalcalde de Tocoa, Adán Funes, por crimen del ambientalista Juan López. Las finanzas de la ANE están fabulosamente mal, admite Guillermo Peña. El Fondo Monetario Internacional y Honduras sellan acuerdo y abren la puerta a créditos por $245 millones. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes, señor ministro, si van a reformar la ley orgánica de presupuesto, no se les olvide incluir la perspectiva de género, porque de eso se trata la democracia y la justicia para las mujeres. Juan Carlos Hernández escribe: el acuerdo a nivel técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional es una noticia positiva para el país, no solo por el acceso a desembolsos que pueden oxigenar las finanzas públicas, sino por la imagen positiva que facilita la inversión extranjera. Pregúntele al señor Roberto Lagos si va a hacer algo para que bajen las tasas de interés de préstamos hipotecarios. Cuando era comentócrata, culpaba a Libre por la subida y daba alternativas para que se bajaran. Hoy es presidente y optó por no decir nada y todo sigue igual. No, que muy diferente, escribe este televidente. Otra opinión: Fondo Monetario Internacional pone condiciones, reglas y dinero, pero no hay cambios en la vida del hondureño. Cada día más endeudados y más pobres hay. ¿Será que ellos no reglamentan y no vienen a supervisar esos préstamos y se gastan en otros proyectos? Mejía opina: la respuesta es obvia, porque los presidentes que hemos tenido piensan en llenarse los bolsillos. No hemos tenido estadistas que piensen en construir país. En los 50, Honduras tenía el mismo o mejor Producto Interno Bruto per cápita que Corea y Singapur. Solo vea dónde están ellos ahora, escribe este televidente. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Un televidente opina: recordemos que el Fondo Monetario Internacional se enfoca principalmente en el crecimiento económico y no en el desarrollo económico de los países. Los programas de ajustes estructurales para los países en desarrollo son bien drásticos para los países pobres, afectando directamente a la inversión social, y todo lo que toca el FMI en gobiernos de derecha huele a privatización. Esperemos que con las nuevas autoridades de las diferentes secretarías prime el beneficio de Honduras y no la arrogancia del cargo. Porque el FMI, y lo debemos tener claro todos, no felicita a gobiernos. El FMI certifica si el país está cumpliendo metas macroeconómicas y fiscales. Eso es lo que hace el FMI. Ese es el eje que va a permitir separar propaganda política de realidad económica.
Esos son los puntos claves. Termina de leer y ya entra también el ministro y una respuesta que tiene pendiente aquí Roberto Lagos. Y lo de Roberto es obvio, por eso se vuelve más protagónico. Porque en los últimos 4 años, él fue el que más cuestionó la política económica y financiera del gobierno, la política monetaria del país. Claro, entonces la gente ahora contrasta lo que dijo hace unos cuantos meses y lo que está diciendo ahora. Y de ahí nace que se convierte en protagónico. La gente reclama, pero tú dijiste esto, cúmplelo. Y eso es obvio, eso es obvio. No, eso es obvio, es obvio. Los últimos mensajes. Dania Navas opina, necesitamos que suban los intereses por ahorro y bajen los hipotecarios, porque el año pasado por la incertidumbre política se hizo movimientos. Esperamos que este gobierno traía seguridad y todo volvería a su cauce normal. Claro, la inversión es fundamental para mover la economía. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Ok, envía las preguntas que la gente quiere escuchar en este momento. Una pregunta clave que nos falta con Roberto Lagos creo que es cuando dice el fondo, van a avanzar hacia un marco de política monetaria, de metas de inflación y un tipo de cambio que responda a las condiciones de mercado. Esto en español, como decimos en Honduras, es depreciación de la moneda, ¿no? Significa, es totalmente incorrecto, Sarita. Cuando dice tasas de mercado. Condiciones de mercado, oferta, demanda. Si entran más dólares a la economía, el tipo de cambio se aprecia. Si hay una salida importante de dólares, se deprecia. Condiciones de mercado. Por eso nosotros lo que le apostamos a la atracción de inversiones, a la atracción de dólares a la economía. Porque en la medida que vengan más dólares a la economía, en la medida que vengan más inversión extranjera directa, en la medida que los distintos socios estratégicos vengan al país, en esa medida eso le quita presión al tipo de cambio. Pero en el corto plazo no vamos a tener más inversión ni más dólares, vamos a tener más salida de dólares. Pero si usted observa los datos, porque a mí me gusta hablar de datos, el ritmo de deslizamiento ha caído. Y esa es una realidad. ¿Cuál es la proyección? Porque en el programa monetario no nos explicaron el rango. Se la voy a dar en el próximo programa monetario, le voy a contar ese dato. Cuando tengamos mucho más realizados el shock del tema del petróleo. Recuerde un tema, y esta es la parte importante. Estamos en un tema de incertidumbre, donde hay una tormenta perfecta, donde tenemos el tema del petróleo, el tema de cambio climático. Nosotros tenemos que ver la duración del evento. ¿Por qué? Porque nuestras importaciones con el tema del petróleo se encarecen. Y alguien preguntaba, y me encanta la pregunta que hizo, ¿de qué me sirve tener reservas internacionales? Acumulación de reservas le permite enfrentar el shock, le permite que se puedan tener los dólares necesarios, ¿verdad?, para poder cubrir con esas importaciones. Le permite al gobierno cumplir con esos compromisos de deuda. Y eso es un punto más. Y otro tema que preguntaban sobre los temas de Banco Central. Y aquí es dejar bien claro. Cada institución tiene un rol distinto. Que se distorsiona en el tiempo, ese es otro tema. Secretaría de Finanzas se encarga del diseño del presupuesto. Secretaría de Finanzas no ejecuta el presupuesto. Quienes ejecutan el presupuesto son las instituciones. Entonces, ahí viene el trabajo en conjunto con los demás ministros. Comisión Nacional de Bancos y Seguros, su rol es un tema de regulación y supervisión. ¿Qué significa esto? Desde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se hacen las reformas para garantizar la eficiencia, la competencia del sistema financiero, la vigilancia de las tasas de interés. Banco Central tiene un rol estabilizador, no un rol de crecimiento. Nosotros aplicamos medidas de política para atenuar, ya sea temas de inflación o para poder corregir distorsiones. Esos roles tienen que quedar bien claros de cada una de las instituciones. Precisamente por el tema de certidumbre, ¿por qué no hay una proyección? Porque las empresas o los hogares se van a proyectar sus inversiones, digamos, de acuerdo a cómo se va a depreciar la moneda. Claramente, y por eso le digo que en el segundo programa monetario, y se lo estoy anunciando, para que también usted lo internalice, ¿verdad?, va a tener esa proyección, porque necesitamos ver el efecto del conflicto. Yo no quiero ir con una banda en tema de tipo de cambio. No me interesa eso, me interesa dar certidumbre. Pero no va a haber depreciación en el corto plazo. Observe el ritmo de deslizamiento.
revise los datos, cuando quiera tener acceso, yo le doy acceso a los datos y revise el deslizamiento del año anterior contra el de este año. Siempre lo revisa. Sí, bueno, a mí me gustaría solamente hacer un agregado a lo que dijo Roberto, y es de que no se nos ha pedido devaluación, no se nos ha pedido en ningún momento nuevos impuestos. De hecho, el presidente Asfura lo dijo desde el día 1, no va a haber implementación de nuevas tasas o impuestos al pueblo hondureño, ni tampoco privatización de ningún tipo. Eso es muy importante dejarlo claro. Por otra parte, el tema que decía Roberto, el tema de la tormenta perfecta. A mí me gusta la pregunta que tiene usted. Me gusta la pregunta porque todas estas medidas, pues muy bien, el informe muy bien, la cuarta, quinta revisión muy bien, pero la gente quiere saber cuándo le llega el dinero a la bolsa. Eso es. Eso es. Eso es lo que la gente quiere saber. Eso es. Pero también tenemos que hacerle saber a la gente cómo estamos en este momento. ¿Qué sucede? Tenemos Honduras. ¿Y Honduras qué tiene en este momento? Venimos y traemos una pésima administración en los últimos años dentro de nuestro país. Venimos y no hay en ningún momento transición con las autoridades salientes, autoridades entrantes. Entramos y de bienvenida la crisis de los embargos, casi 4.000 millones de lempiras debitados a la Caja Única del Estado. La crisis de la guerra que nos lleva a una crisis de petróleo, a una crisis energética que se traduce en aumento de la canasta básica, en inflación, como ya lo reflejó el Banco Central de Honduras. En este momento, nuestro país se encuentra en medio de una tormenta perfecta en materia económica. No es que vamos a salir avante victoriosos en medio de todo esto, pero estamos sosteniendo y aguantando el país para lo que se nos viene. Hay mucha incertidumbre al futuro, como dice muy bien el presidente del Banco Central. Sin embargo, ¿qué es lo que mira y avisora el Fondo Monetario? Resiliencia económica en este momento, estabilidad macrofiscal, que es lo que nos va a permitir trabajar a futuro. ¿Y esto qué indica? Que el gobierno del presidente Asfura no vino a improvisar. Esto es parte de una estrategia que se había previsto. Sin embargo, factores exógenos que no dependían ninguno de los anteriores de ninguna decisión del gobierno del presidente. Son cosas que nos cayeron por el arrastre de los últimos años y otros elementos internacionales, pero a pesar de eso tenemos la estabilidad macroeconómica para trabajar. Entonces, tenemos que aguantar. Pero déjame reformas. Tenemos que aguantar. Déjame reformas, porque administradores de crisis, unas más o menos, otras más grandes, las hemos tenido en los últimos gobiernos. Siempre hay un problema internacional que nos afecta. Sí. Déjame reformas, no solo administre la crisis. No, totalmente. Entonces, el trabajo que hace el programa monetario con el presupuesto presentado, y ojo, aquí hay un elemento muy importante que va a ser la ejecución del presupuesto. Lo pasamos hablando mucho con el presidente de la República, también con los secretarios de Estado. Vamos a tener que ejecutar ese presupuesto en tiempo récord, porque pasaron los primeros 4 meses y no lo teníamos por diferentes elementos. Entonces, tenemos que mover y hacer que el circulante en el país sea dinámico. ¿Tienen la gente correcta para ejecutar ese presupuesto? Porque muchas veces no se ejecuta el presupuesto porque nombran políticos, activistas y no gente con gerencia para ejecutar. Ese es uno de los problemas de nuestros partidos políticos. El presidente nos ha pedido informes quincenales de cómo va la ejecución en las diferentes secretarías de Estado, y él, como el gran administrador del Estado, tendrá que tomar sus decisiones en los momentos oportunos. Sin embargo, la exigencia es a todos ejecución del presupuesto. El tiempo se nos termina. NE. Vamos a saltar algo. NE. ¿Cuánto hace que venimos hablando, Sara, de esta crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Que las pérdidas técnicas y no técnicas, que mientras no arreglemos eso de las pérdidas, va a continuar sangrándoles las finanzas públicas esta empresa. Con Peña Pantin ahí, ¿a qué modelos económico-energéticos se encaminan? Yo soy de los que creo que Peña Pantin viene a aplicar el modelo de Guatemala, y me reaccionó hace algunos minutos aquí Emilio Hércules, pero no privatización, me dice. Y entonces, y ese asunto de la privatización abre un debate en la sociedad enorme. ¿Qué es lo que tienen contemplado para que Peña Pantin salga airoso ahora que lo han nombrado gerente de la ANE? Será Peña Pantin quien dé los detalles, pero en contexto general ya está comenzando
un programa para control de las pérdidas, programa de reducción de pérdidas, que era todo lo contrario, y el mismo Fondo Monetario Internacional nos mostró cómo había fracasado este programa, pues ya se eliminó. Lo mismo nos dijo Xiomara y Eric. Sí, pero los datos ahí están, bien sea. Los datos están y no engañan. Entonces, eso por un lado, hay que hacerle frente a la deuda con los generadores, que eso es muy importante, que no se mencionaba anteriormente eso. Hay una deuda con los generadores, en algunos casos de más de 8 meses. Nunca se había dejado tan descuidado el tema de los generadores, y a pesar de todos los problemas que tenemos en materia económica, tenemos que hacerle frente. Ya nos hemos sentado con ellos, con el presidente de la República también, y les hemos explicado cuál va a ser el mecanismo y las operaciones que vamos a hacer en materia financiera. Y por otra parte, hay que fortalecer la empresa con líneas de transmisión. Hay una inversión que debe hacerse a lo interno para poder llegar a ese rescate energético. Será el gerente general y también el ministro de la CEN quienes puedan dar más detalles, pero hay un plan en marcha. Pero yo sé que tú como ministro de Finanzas tienes la información correcta. ¿Venimos a un modelo de privatización como alternativa para mejorar la NE o no? No, en este momento no. Pero que, por ejemplo, en el comunicado del fondo dice separación funcional de transmisión, distribución y generación de energía. Esa es la famosa escisión o división de la NE en 3 empresas, ¿no? Sí, Robert. Me parece que están enfocando mal la pregunta. Porque es un tema, y se los digo. ¿Es lo que tú crees? No, la están enfocando mal. Bueno, pero está bien. Es un debate. Es un debate, está bien. Es un debate. Di lo que quieras, no hay problema. No, o sea, es un debate. Primero, la escisión es para poder eficientar cada una de las unidades. ¿Qué significa escisión? Se tiene el tema de generación, se generan las licitaciones, se le da credibilidad, y esto lo va a tener que explicar el gerente, pero el objetivo es darle credibilidad a toda el área de generación. ¿Para qué? Para que haya competencia y bajen los precios de generación. Luego, en el área de transmisión, licitación. ¿Para qué? Para que vengan competidores internacionales a generar ese monopolio natural. ¿El monopolio natural qué significa? Significa que usted tiene 10 compañías, pero usted tiene una que produce a menor costo que todas. Entonces, para generar... competencia. Es competencia, es una reforma... Apertura de mercado. Apertura de mercado en base a competencia. Entonces, el problema es que seguimos en ese debate y le voy a hacer una pregunta. La ENE se ha mantenido como ENE históricamente. Y la pregunta que le voy a lanzar es, ¿el modelo actual del ENE ha funcionado? Oíme, ahí están los datos Ahí coincido yo con Emilio. No, pero ¿por qué no ha funcionado también? Pero o lloramos sobre la leche derramada o nos ponemos a trabajar. O nos ponemos a trabajar. Entonces tenemos que resolver los problemas. Y entonces el presidente nombra a su gerente, tiene comisionados en la CRE, tiene su Secretaría de Energía, y ellos serán los encargados de dar la visión, de dar la reforma. Claramente la ENE es un problema fiscal y le voy a gigantesco. Emilio no lo mencionó. En las metas del acuerdo con el fondo, el tema de pago a generadores tenía que haber cerrado cercano a los 8.000, 7.000 millones de lempiras. ¿Sabe con cuánto encontramos nosotros de deuda a los generadores? 15.000 millones de lempiras. Lo que pasa es que Emilio no se queja y simplemente va para adelante, ¿verdad? Pero no, sí se queja, comunica de otra manera. Comunica de otra manera, pero no demerito la forma de comunicar tuya. Sí, o sea, 15.000 millones de lempiras. Entonces, en ese aspecto, con eso debió dejarnos la administración de Xiomara, con una deuda con los renovables de 8.000. Y encontraron 15.000 millones. 15.000 millones. Entonces, claramente se le tiene que dar certidumbre, confianza de que esos pagos se pueden realizar. ¿Por qué? Porque si no, después el espacio fiscal del ENE, ¿verdad?, afecta finanzas. Y luego, de finanzas, el efecto se traslada a Banco Central. Y entramos en ese círculo vicioso. Ok. A la población hondureña. Sobre este tema, ¿tienes alguna reflexión? No, yo creo que se están tomando las medidas correctas. Es un tema que afecta a todos los sectores del país, incluso a la banca, al ciudadano común y corriente. Entonces hay que ver hacia adelante, no llorar sobre la leche derramada y tomar las acciones correctas, y creo que se están tomando. Sara. Bueno, yo creo que tienen un reto de que esa estabilidad no solo la pague, la financie la gente, porque hasta ahora eso es lo que hemos visto. Ok, y entonces en este momento, cuando ya estamos en la recta final, volvamos al cuadro. Tenemos 85 años de relaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Volvamos al cuadro. Hay dos amigos. Es que ayer dije, el punto 5 de ese acuerdo técnico nos lleva a uno de los problemas estructurales de este país, entre ellos gobernanza. Corrupción. Gobernanza y corrupción. No, póngame el cuadrito completo en la pantalla. Miren todos los acuerdos que hemos firmado desde los tiempos de Callejas con el Fondo Monetario, aunque nuestras relaciones con el FMI son desde 1945, más de 80 años. Que uno dice, Banco Mundial, ¿cuánto dinero nos ha prestado? Fondo Monetario, inclusive con esos derechos especiales de giro. Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuánto nos ha prestado? Si ellos son los que cuadran el presupuesto desde hace décadas, desde el retorno a la democracia en Honduras. Y siempre cuando uno mide dónde estamos como Estado, en la cola siempre. Y entonces, esta vez, tengo el derecho a preguntar a nombre del pueblo, ¿más de lo mismo o aprovecharemos estos acuerdos con los organismos multilaterales, comenzando con el FMI, para que este país tenga un parteaguas, un punto de inflexión? Aprovechará. Bueno, ese es el punto en esto. Se está preparando el terreno para la inversión, para el trabajo. Hay que darle la oportunidad todavía al gobierno para que podamos ver en base a resultados. Viene la estrategia de transparencia, que es parte del programa también, pero ya estaba previsto, se está trabajando en este momento y se va a aprobar en los próximos días. Que eso era uno de los medidores que teníamos con el Fondo Monetario también, pero la estrategia es importante para poder demostrar cómo se va a trabajar en esa materia. El cierre de los fideicomisos, muy importante también. Los 14 fideicomisos que estaban en Banprovi, que no los cerraron anteriormente, se van a cerrar. Se está regulando y reglamentando el fideicomiso de Banco Occidente de igual manera. Y aquí le doy a usted una primicia. La próxima semana viene una misión del Banco Mundial a Honduras para la revisión del CIREP, que lo trabajamos con Susana, estaba Johanna, estaba Roberto, ahí en la reunión que tuvimos ahí en el Banco Mundial, y vienen a ayudarnos para poder depurar ese CIREP que le ocasiona unas pérdidas de alrededor de unos 3.000 millones de lempiras al Estado anualmente. Licenciado Renato y pueblo hondureño, no tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar, pero sí hay mucho trabajo por hacer. Mira, dos amigos míos. Estas acciones que estamos haciendo en este momento se van a reflejar eventualmente, son progresivas. Como dice el presidente, no hay una varita mágica para cambiar de la noche a la mañana, pero las acciones son correctas y no lo decimos nosotros, lo indican los organismos internacionales. Un amigo mío, el director del Dato, José Luis Moncada, me dice que el gobierno dominicano encontró en los fideicomisos una vía para ejecutar proyectos más rápidos que bajo la administración pública tradicional. Porque yo ayer dije que un punto clave que había mencionado el Fondo Monetario es que si no tenemos gobernanza y combatimos la corrupción, vamos a estar de fracaso en fracaso. Y hay otro amigo que yo confío mucho en su criterio. Sorto. Rubén Darío Sorto, que me decía hoy a las 3 de la mañana. El problema de los fideicomisos, licenciado, en lo que lo encuentra, es que habían más de 80 fideicomisos. Entonces, estábamos debilitando la estructura del Estado en las gerencias administrativas y por eso es importante la ley de contrataciones que fue presentada en este gobierno al Congreso Nacional. Ya la que tenemos actualmente está desfasada, ocupamos mejorar una que sea más dinámica, más transparente. Me dice Rubén Darío Sorto, buenos días querido amigo, anoche que lo escuchaba ante el acuerdo con el FMI, esto se resume de manera sencilla, las cosas no mejoran porque la productividad no mejora. La pregunta correcta debe ser, ¿y por qué no mejora la productividad? Y me empieza a poner un montón de ejemplos de marcas que son ejemplo de países en Japón, en otros lados, después de la pausa comercial.